Cordial saludo, mi nombre es Jenny Paola Guzmán, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, SEAD Acacías, curso de control de contaminantes atmosféricos, evaluar fuentes de contaminación atmosférica. En esta oportunidad vamos a ofrecer una breve descripción del decreto 948 del 5 de junio de 1995, el cual nos da reglamento de protección y control de la calidad del aire. Este presente decreto consta de 13 capítulos y 138 artículos. El capítulo número 1 es el objeto y definición del decreto. El decreto tiene como objeto el reglamento y la protección de la calidad del aire, el alcance general aplicable, que es en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y principios generales de la protección atmosférica, los mecanismos de control, de prevención, la clasificación de fuentes fijas y móviles, las directrices, las competencias, la fijación de la norma, las actividades competentes, los estándares de emisión, los niveles de emisión, el tiempo, la emisión de ruido y olores ofensivos, la regulación del otorgamiento de permisos de emisión, el instrumento y medios de control de vigilancia, el régimen de sanción por la comisión de infracciones y la participación de la ciudadana en el control de la contaminación atmosférica. El artículo 2 son las definiciones. Entonces este presente decreto consta de 35 principales conceptos que son los que maneja el decreto aquí citados previamente. El capítulo número 2 va desde el artículo 3 al 16. En este capítulo nos da la clasificación de los tipos de contaminantes, nos da las actividades especiales controladas, las que tienen que ser controladas, nos da las distintas clases de normas estándares, son 5 normas dentro del decreto, las del ruido, las de la contaminación del aire, los olores ofensivos, las emisiones, la norma de emisión, las normas de emisión restrictivas para estas normas, la fijación de los valores del tiempo de concentración. Nos da también los niveles permisibles, la clasificación de los actores, se clasifican según el uso del área, las normas de evaluación de emisión de los olores ofensivos. El capítulo número 3 son las de las emisiones de contaminantes. Este capítulo va del artículo 17 al 35 y son las reglas de sustancias prohibidas. Nos da la clasificación de las fuentes de contaminación, nos da la restricción del uso de combustibles y contaminantes, los establecimientos generadores de olores ofensivos, las quemas abiertas, la incineración de residuos patológicos, nos da las técnicas para estas quemas controladas, las mallas protectoras en construcciones y obras civiles, las emisiones y operaciones portuarias. El capítulo número 4 son las emisiones de contaminantes de fuentes móviles. Este capítulo número 4 va del artículo 36 al 41 y trata de las emisiones prohibidas, de las sustancias de emisión controlada, de las obsolencias de los parques automotores, de la obligación de cubrir la carga contaminante. El artículo número 5 va del artículo 42 al 64. Este presente capítulo nos da la control de emisión de ruidos, la restricción en lugares de tranquilidad, el uso de autoparlantes, de prohibición de ciertos niveles, el ruido de la maquinaria industriales, de establecimientos industriales, de las plantas eléctricas, de todos aquellos artefactos que generen un nivel mayor al permisible, las zonas de restricción, los ruidos de los aeropuertos, según la clasificación del ruido. Entonces este capítulo número 5 nos da esas normas. El capítulo número 6 son las funciones de las autoridades ambientales en la relación de la calidad de control del aire. Entonces este capítulo 6 consta del 65 al 71. En estos capítulos nos da las funciones del Ministerio de Medio Ambiente, de la función de las corporaciones autónomas regionales, de los departamentos y la función de los municipios y distritos y las funciones del IDEAM, la aplicación del principio de rigor y el apoyo de la fuerza pública y otras autoridades. Entonces este es el capítulo número 5, la de las funciones de las autoridades ambientales correspondientes. El capítulo número 6, el capítulo número 7, permisos de emisión para las fuentes fijas. Entonces el 7, este capítulo va del artículo 72 al 89. En este capítulo vamos a encontrar los permisos de las emisiones atmosféricas para fuentes fijas, cuando necesito permiso, cuando lo debo
pedir, a dónde lo debo pedir, qué documentación debo adjuntar, la póliza de garantía, el permiso de emisión, según la industria, según la actividad que yo vaya a solicitar, la comercialización de los cupos, la cesión y la suspensión de estos permisos para estas fuentes de emisión fijas. También nos regula, los permisos de emisión de ruido, la notificación de estos permisos, la denegación del permiso, por qué me lo pueden negar, y la modificación del permiso. El capítulo número 8, este capítulo va del artículo 90 al 92. Entonces, este capítulo se rige son los mecanismos de evaluación y certificación para las fuentes móviles. Entonces, la clasificación de las fuentes móviles, la certificación de cumplimiento de las emisiones y la evaluación de emisión de vehículos automotores. El capítulo número 9 son las medidas para la atención de episodios de contaminación y planes de contingencia para emisiones atmosféricas. Entonces, este capítulo trata de las medidas de contención y de los planes de contingencia para las emisiones, para los episodios ya declarados emergencia. Entonces están los planes de contingencia para contaminación de definición y las obligaciones de los planes de contingencia, porque los debo crear o qué obligación tengo para tener un plan de contingencia. El capítulo número 10 trata la vigilancia y control del cumplimiento de las normas para fuentes fijas. Entonces este capítulo 10 es de vigilancia y control. ¿Quién me vigila? ¿A quién debo reportar? ¿Qué plazo tengo? La fijación de los plazos, términos de adopción para las tecnologías limpias, los planes de reconversión para estas tecnologías, la revocatoria de aprobación de estos planes y la localización de las industrias por emisión. También trata de los equipos de medición, de la verificación de cumplimiento, de las visitas de la misión, de la información de resultados por parte a las autoridades pertinentes y la asistencia técnica de información. El siguiente capítulo, que es el capítulo número 11, son los medios y medidas de la policía, régimen y sanciones. Entonces este capítulo trata de las medidas y sanciones según la infracción. Entonces están las medidas de la policía, las infracciones, las sanciones fijas, si son multas o otras medidas según la violación, el criterio para la estimulación de valores, las faltas graves, las circunstancias agravantes y la suspensión o cierre temporal según la violación. Los decomisos, el sello del lugar, el pago de las multas, donde las debo pagar, las responsabilidades de los funcionarios y las obligaciones del infractor. El siguiente capítulo, que es el capítulo número 12, trata la participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica. La intervención de la ciudadanía a la violación del decreto que cause daño al aire o a la salud humana. Entonces, esta es la intervención, el derecho como ciudadano que tengo para intervenir en el control de la contaminación atmosférica. El capítulo número 13 son las disposiciones finales, que es el régimen de transición según el decreto, y son las vigencias y derogatorias del presente decreto. Esta fue la breve descripción del decreto. Gracias.